Bien, estamos ya de regreso en la tercera emisión de Fórmula Noticias y bueno, pues quisimos contactar a uno de esos periodistas que se extrañan en la radio, que hacen tanta falta en la televisión, y le quiero agradecer de sobremanera al periodista, a don José Gutiérrez Vivó, que nos tome la llamada para poder platicar de tantos y tantos temas que nos podríamos extender toda la hora. Pero bueno, pues el día de hoy le agradezco a don José Gutiérrez Vivó que nos tome la llamada. Don José, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sus palabras y bueno, pues con mucho gusto, sé que no tiene mucho tiempo en su espacio y bueno, pues no quiero yo robárselo, así que pues estoy listo. Bien, pues don José, la verdad es que tenemos más o menos unos 20 minutos. Me parece importante, sobre todo, escuchar su opinión sobre lo que hoy está sucediendo en nuestro país en el ámbito económico, en lo social, en lo político. Se extraña, y le repito a don José Gutiérrez Vivó en los diferentes medios. ¿Qué opinión le merece lo que hoy está pasando en nuestro país? Bueno, yo creo que vemos, o por lo menos veo yo, para no culpar a otros, yo creo que hay dos circunstancias. Uno es ver a México minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, y eso implica una cantidad de noticias, de comentarios, los cuales realmente nos cuesta trabajo como seres humanos el poder asimilar en el contexto amplio de cada uno de los temas, y de pronto, pues como un congestionamiento de vehículos, se vuelve una masa la cual es difícil de entender o de dirigir o de saber a dónde va. Yo creo que ese es uno de los ángulos por los cuales se nos hace complejo entender qué es lo que está pasando en México. El otro punto de ver las cosas es a través de una amiga que deberíamos de tener todos, que se llama la historia. Y claro, la historia empezó a contar desde que nos dijimos buenas tardes hace unos cuantos 2 minutos o 3. Así es. Y de ahí nos podemos ir hasta el infinito, hacia atrás. Cuando lo vemos hacia atrás en la historia, a mí no me llama la atención, pero me entristece, porque lo que hoy estamos viviendo en México, en diferentes intensidades, porque hay que recordar que México no es solamente una fotografía de algo negativo o de algo positivo. Así es. Se viven diferentes Méxicos al mismo tiempo. Hay cosas muy positivas, hay cosas terriblemente negativas, y hay algunas que están en los grises del intermedio. México es un país que, pues como todos los países, los más de 200 que conformamos este planeta, es un país que sus resultados, su cosecha, es producto de lo que se ha sembrado desde la época precolombina hasta todo lo que siguió después de ello, que no tiene caso repasar porque el público lo conoce, pero desgraciadamente no tuvimos y no tenemos hasta este momento, no tenemos los resortes, la estructura, los principios para que desde hace mucho tiempo le hubiéramos puesto un freno a tendencias que quizás, como dicen los elegantes, son ontológicas, pertenecen al ser humano, como por ejemplo la tendencia a tomar lo que no es de uno, la tendencia a mentir sobre algo, la tendencia a difamar a un tercero. Pero por eso es que hace muchos siglos, tanto las diferentes religiones, aunque hay un solo Dios, las diferentes religiones, unas mejor y otras peor, trataron de poner límites, cánones, frenos, para que los seres humanos nos pudiéramos limitar en tendencias naturales. Y por el otro lado también llegó el momento, generó el concepto de la ley. Nos pareciera que las leyes han existido siempre, y no es cierto. Las leyes empezaron a existir desde el punto de vista judicial desde hace algunos siglos, no muchos. Se crearon instituciones que hoy nos parecen normales, pero que
no existían hace 200, 400, 500 años. Y eso ha frenado el que el ser humano se extralimite. En el caso mexicano, por último a esta primera pregunta, en el caso mexicano, desgraciadamente no se dio la conjunción de lo que es una actitud cívica enseñada a través de la escuela. No se nos dio una instrucción a fondo a través de la iglesia principal, que es católica, y la cual tiene una serie de principios que no tiene caso repetir, los conocemos todos, pero que si no tenemos a los famosos 10 mandamientos de Moisés, desde el punto de vista de que él fue el que los llevó a su pueblo hebreo, pues no han sabido convencernos, en ocasiones no han sabido sancionarnos cuando algo se hace mal, y entonces nos han dejado libres. Por eso es que no solamente los llamados o mal llamados políticos, sino todos, la gran mayoría, son personas que se dedican a estar pisoteando los principios, sino también una gran parte de la sociedad, la cual curiosamente como que nos hacemos a un lado. O sea, como yo no trabajo en un gobierno, entonces yo he de ser muy buena persona. Los hay, pero hay una gran mayoría que todos los días violenta los principios, y claro, entramos en un juego de espejos en el cual, o no nos gusta vernos a nosotros mismos en el espejo y reconocer que también tenemos estos mismos errores en nuestras vidas, esas tendencias, entonces buscamos quién reflejarlas. ¿Y quién mejor que los políticos que desgraciadamente nos tienen dando la razón, porque pertenecen a ese mismo grupo, el cual pues simple y sencillamente le vale el que usted quiera y su público, el que se respeten los principios tanto del ser humano, como son las leyes, como los principios del universo o del Dios en que cada quien quiera creer. Uh-huh. Don José, yo le preguntaría también, importante que por ahí tuve una charla con algún grupo de periodistas que mencionaban, algunos de ellos, que prácticamente en México ya no tenía esperanza. ¿Usted qué opinión le merece? Bueno, hay un principio que me parece que no debemos de violarlo, porque si lo violamos, nos vamos hasta el fondo del precipicio. Hay muchísimas personas, algunas famosas, otras no famosas, que siempre nos recuerdan: nunca pierdas la esperanza. Porque en el momento que perdemos la esperanza, y por esperanza no me refiero a que nos recarguemos en una roca viendo el mar y estar nada más esperando que pase un barco para que nos pueda salvar de esta isla perdida. Yo creo que la esperanza es todo un ejercicio más completo. O sea, la esperanza es tener una idea muy clara de que las cosas pueden ser mejor, pero no solamente la idea, hay que creerlo y sentirlo en el fondo de nosotros. Segundo, hay que tomar acciones. La esperanza no es mágica. La esperanza es producto de que nosotros hacemos algo para avanzar. Y yo, por lo tanto, si la pregunta va en el sentido de si México tiene un posible mejor futuro, yo creo que sí, pero creo que siempre y cuando nos pongamos a trabajar en esa esperanza, en construirla, y nos puede tomar una semana o nos puede tomar 100 años. Hoy por hoy hemos visto, lo comentamos hace un momento, que nos podemos ir a la época en que aparecieron por aquí los descubridores y luego los conquistadores, y nos podemos meter, 500 años atrás en números redondos, y nos vamos a dar cuenta que hemos vivido una historia muy dispareja, violenta, en la cual hemos creado básicamente pobreza más que bienestar.
no hemos educado a las personas, no las hemos instruido. Hay algunos pequeños grupos que sí, que afortunadamente lo han podido hacer, algunos por la buena y otros por la mala, gracias a los dineros obtenidos en familia, hay de todos, pero yo sigo creyendo en que hay que apostarle a la esperanza, pero bien estructurada. Don José, ¿cuál ha sido la responsabilidad, yo le preguntaría de manera histórica, en cuanto al involucramiento de los medios de comunicación en esta crisis que vivimos en nuestro país en todos los rubros? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que voy a hacer todo el esfuerzo para ponérsela en un minuto, si sí. no es posible. Bueno, primero, una cosa es ser un comunicador por creencia, por pasión, y otra cosa es ser una persona de negocios. El primer problema se presenta en que los concesionarios de la radio y la televisión o los editores de cualquier tipo de impreso, la mayoría son personas que están en los negocios, y lo mismo podrían vender plantas, podrían vender automóviles, aviones, que vender tiempo aire. Entonces, quienes hacen los programas, y en este caso de información, en su mayoría son personas que tienen una pasión por comunicar, por informar, algunos por encontrar el trasfondo de las cosas y revelárselo a su auditorio. Entonces aquí se presenta un choque, porque los dueños, repito, hay excepciones, los dueños en general son personas de negocios. Yo no estoy en contra de los negocios bien habidos, pero lógicamente a la hora que empieza la discusión si debo yo como comunicador dar a conocer algo, es muy posible que si eso que doy a conocer le perjudica el negocio a quien tiene la concesión o el permiso para tener una frecuencia, ahí empiezan los problemas de los despidos, la autocensura y otras cosas más. Lo peor del caso, por último, en esa pregunta, es que incluso hay concesionarios, y esto no solamente es en México, pero hay concesionarios que son los primeros corruptos, o sea, que se contaminaron y que se hacen uno con algunos informadores, y entonces los dos cobran por transmitir lo que le conviene a un grupo determinado, a una persona determinada. Entonces la emisora de radio, la cadena de televisión, la cadena de periódicos o la revista están ingresando dinero. ¿Por qué? Porque están publicando, están diciendo lo que un cliente les da a los dos, al empresario y al comunicador. Don José, por último le preguntaría, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Cuáles son las maneras en las que tantos y tantos radioescuchas que todavía lo extrañamos, dónde lo podemos escuchar? Bueno, esa pregunta es en la que tengo varios años trabajando. Tengo que decir, para contestarle rápidamente, porque sé que su tiempo se termina, sí. Tengo que decirle que yo soy, desafortunadamente, después de 41 años de estar al aire y 47 de dedicarme a la información, 47 activos, pues hubo un día en que 3 presidentes de la República simplemente no les gusta enterarse de las cosas que no hacen bien. Y entonces, bueno, pues en el año 2009 me vi forzado, empujado, literalmente me sacaron del país, sí. Y me tuve que asilar en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, por supuesto que yo prefiero vivir en mi país, a pesar de que aquí han sido gente que me han recibido bien. He estado transmitiendo en 2 ocasiones desde los Estados Unidos. En las 2 ocasiones, motivado por circunstancias que lo pueden creer o no creer, pero influenciadas desde México, han hecho posible el sacarme de
del medio que haya yo construido. En este momento estoy en el proceso, como le dije el otro día a un colega que me mandó un Twitter desde California, me dijo irónicamente, y con esto termino, me dijo, oiga, usted ha tenido que cerrar 3 veces su medio en Estados Unidos, y me puso un signo de interrogación. Obviamente era una ironía, como diciendo, pues ya no haga nada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le contesté, y eso es con lo que termino, le dije, fulanito de tal, me ahorro el nombre porque me lo mandó personal, uh-huh. me dije, fulanito, recuerda que en México la gente se le mide por el número de veces que se cae. En Estados Unidos a la gente se le mide por el número de veces que se levanta. Entonces, estoy en ese proceso. Hoy por hoy estoy en Twitter, publico una gran cantidad de comentarios, análisis editoriales en Twitter, en mi cuenta, y espero yo que no pase más de un par de meses antes de que vuelva a tener mi espacio, mi sitio, y seguir atendiendo al auditorio. Uh-huh. Pues en @JGutiérrezVivó, los que están en Twitter lo pueden seguir, lo pueden leer, y ojalá, don José, que próximamente podamos volver a comunicarnos. Es para mí un verdadero honor, mi señor padre, que en paz descanse, y mi señora madre, que actualmente nos escucha. Ellos eran grandes seguidores de usted, y bueno, pues para mí será un verdadero honor volver a tener contacto con usted, y que tenga, de acuerdo a sus posibilidades, comunicaciones y participaciones en este espacio de Grupo Fórmula en Monterrey. Pues yo de veras le agradezco muchísimo la invitación a todos sus colaboradores y compañeros, y pues cuente que estoy en eso porque no tengo otra cosa que hacer en la vida, y no porque me sobre dinero, al contrario. Tienen una gran deuda en México, el gobierno mexicano, conmigo económicamente y con mis compañeros, y también una empresa llamada Grupo Radio Centro, como he sabido. Uh-huh. Pero bueno, son de esos mexicanos malnacidos que les gusta robar. Pero bueno, Dios me ha apoyado y aquí estoy todavía. Así que cuando usted guste, estoy a sus órdenes para platicar con su público. Muchísimas gracias, don José. Le mando un fuerte abrazo y que tenga usted un excelente fin de semana. Y me saluda a su mamá, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Le está escuchando actualmente. Bueno, le mando un abrazo a su mamá respetuosamente. Gracias, un fuerte abrazo, don José. Adiós. Hasta pronto, don José Gutiérrez-Vivó, un periodista de esos que yo diría ya no hay. Un verdadero honor. Vamos a hacer una pausa, regresamos.